Entonces, bueno, hoy día les doy la bienvenida a la asignatura de fisiopatología. Espero que haya sido cómodo el que hayan ustedes sido admitidos en cada uno de los grupos. Y bueno, darles la bienvenida también de parte de los doctores que conforman el curso, que es el doctor Luis Díaz Díaz. Él es médico internista, ha trabajado muchos años en el Hospital Hipólito Unanue. También se encuentra el doctor Edwin Castillo, él es nefrólogo, también está actualmente trabajando en el Hospital Almenara. Está también el doctor Víctor Suárez, médico internista, que se encuentra trabajando también en el Hospital María Auxiliadora. Y mi persona, mi nombre es Patricia Segura, soy su coordinadora de la asignatura y soy médico neumólogo, actualmente trabajando en el Hospital Hipólito Unanue. Entonces les damos la bienvenida al curso y ojalá pues puedan ustedes aprovechar todo lo que nosotros podemos darles, todos los conocimientos, y son bienvenidas todas las sugerencias para mejorar el curso y también todas las interrogantes que tengan ustedes, ¿no? Vamos entonces a un poquito mencionarles cuál es la importancia de este curso, de esta asignatura, y también a mencionarles parte del sílabo para que ustedes lo conozcan. Entonces, vamos primero a mencionar la importancia de esta asignatura. Fisiopatología significa conocer los procesos patológicos, es decir, todo lo que es anormal, ¿no? En nuestro caso, que vemos a los seres vivos, tiene que ver con las enfermedades, con las causas de las enfermedades, las causas y los cambios físico-químicos, y también cómo es que se interpretan después con signos y síntomas para que uno pueda después pensar y dilucidar cuál ha sido la causa, cómo se ha modificado las funciones, cómo se ha modificado la anatomía, cómo se ha modificado también a nivel molecular, de repente celular, y así concluir con un diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a introducción a la clínica, ustedes van a ver pacientes y los pacientes le van a decir, tengo dolor, tengo aumento de la temperatura, tengo fiebre, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber la fisiopatología de estos signos que nos están diciendo los pacientes para poderlos interpretar y poder de repente hallar el diagnóstico y también nos ayuda para el tratamiento. Entonces, una forma de práctica para poder comprender esto es como un paciente, por ejemplo, acude a una consulta externa manifestando que tiene dolor a nivel de la faringe y que tiene dificultad para tragar. Entonces eso nos dice la localización de la manifestación, que es la orofaringe, y entonces a la hora de examinar qué es lo que ustedes van a hacer en introducción a la clínica, van a ver probablemente que sus amígdalas están grandes, hipertróficas, que están rojas, congestivas y que también tienen especie de supuración, ¿no? Con esas manchas blancas que estamos viendo en las amígdalas. Entonces, este paciente puede manifestar esto de repente en su periodo de juventud y probablemente usar o no usar medicamentos, y de repente de aquí a unos 40 años puede venir nuevamente a la consulta y manifestar que siente cansancio, que siente dificultad respiratoria, que siente palpitaciones, que siente aumento del volumen de los miembros inferiores. Entonces ustedes dirán que tiene que ver la enfermedad que tuvo a nivel de la faringe con las manifestaciones que tiene ahora, que son manifestaciones más generalizadas, ¿no? Entonces la fisiopatología lo que hace es justamente explicar cómo es que sucede eso, ¿no? Entonces normalmente puede atacar a nivel de las amígdalas una bacteria que es el estreptococo. El estreptococo que tiene una cápsula y que tiene en esa cápsula diferentes proteínas y que algunas de esas proteínas tienen similitud con algunos componentes que tiene nuestro cuerpo en las articulaciones o en el miocardio o en el tejido valvular del miocardio también, o también en los sarcolemas, ¿no? En el músculo.
Entonces, a tener algunas estructuras proteicas similares a algunas estructuras que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, lo que hace nuestro cuerpo es detectar al estreptococo como si fuese un antígeno, y entonces a nivel del sistema inmunológico va a despertar a las células T, y las células T van a activar a las células B, y las células B lo que van a hacer es producir anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos, en lugar de ir contra el estreptococo, que es el que originó este despertar inmunológico, en lugar de ir contra estos antígenos, esta respuesta inmune va contra, por ejemplo, el músculo cardíaco o contra las válvulas cardíacas, y hace que haya un proceso inflamatorio, destructivo, reparativo, y finalmente el corazón se queda grande, ¿no? Con poca función, y entonces eso hace de que la sangre no fluya normalmente por la aorta, y entonces se quede a nivel de las cavidades cardíacas, y esto refleje un retroceso de toda la circulación hacia la parte de atrás, que vienen a ser los pulmones, ¿no? Originando un edema pulmonar, y este edema pulmonar es el que va a producir la disnea que tiene el paciente, ¿no? La dificultad respiratoria. Y si va retrocediendo este flujo sanguíneo, va a ir hacia las cavas y va a producir también aumento de volumen de los miembros inferiores. Entonces ven ustedes cómo una simple faringitis por estreptococo nos puede llegar a dar una miocarditis o una insuficiencia o estenosis valvular. Y finalmente las manifestaciones de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, lo que trata la fisiopatología es justamente de tratar de explicar por qué una faringitis me puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Entonces, ustedes han visto que he tenido que recurrir a algunas otras disciplinas, como la anatomía, como la bioquímica, como la fisiología, la inmunología, para poder explicar la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, también este curso es un curso que integra todas esas disciplinas que ustedes han llevado anteriormente. Ustedes saben que salud no solamente es el bienestar o el no tener una enfermedad, sino es el bienestar físico, mental y social, ¿no? De acuerdo a lo que lo define la OMS. Entonces, vamos a definir lo que es la enfermedad. La enfermedad, entonces, es una anomalía, una patología, que puede ser aguda o crónica, que puede ser de repente con esta patología, o una la adquiere durante el transcurso de su vida, que finalmente va a dar una disfunción de los órganos y por lo tanto ya no van a actuar fisiológicamente, y que se va a manifestar a través de los signos y síntomas que son lo que los pacientes nos van a referir, y que principalmente a través de la fisiopatología nosotros vamos a ver cuál es la etiología, la patogénesis, los cambios morfológicos, y finalmente de repente sino cómo es que se produjo los signos y los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que ver primero cuál es la causa de las enfermedades. Esos son los factores etiológicos, ¿no? Las causas de las enfermedades pueden ser biológicas, es decir, puede ser un virus, como el coronavirus, puede ser una bacteria, puede ser una micobacteria, como el bacilo de la tuberculosis, ¿no? O pueden ser físicas, por ejemplo, un traumatismo, una quemadura, o pueden ser químicos, aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen ingesta crónica de alcohol, o puede ser herencia genética, como algunas enfermedades inmunológicas, genéticas, con las que nace una deficiencia en enzima, como la alfa-1-antitrypsina, por ejemplo, ¿no? O puede ser excesos de nutrientes, exceso de vitaminas, exceso de drogas, ¿no? O déficit, por ejemplo, déficit de nutrición, de carbohidratos, de proteínas, de grasas, de vitaminas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos al Vibrio cólera, que es una etiología de tipo biológico, ¿no? Una etiología de tipo biológico, que no solamente es solamente
el vibrio el que va a causar la enfermedad, sino tiene que haber condiciones, ¿no? Y estas condiciones son que el paciente tenga una, un déficit de su estado de servicios básicos, ¿no? Como por ejemplo tener agua potable, como tener desagüe. Y entonces eso va a condicionar que un paciente tenga infecciones como el vibrio, un cólera, que va a producir a nivel del intestino delgado una profusión grande de agua, ¿no? Con heces, pero principalmente de agua, que van a producir finalmente una disminución del contenido acuoso de la persona y una deshidratación grave, ¿no? O puede ser física, como dijimos, una quemadura, ¿no? Ya sea de primer o de tercer grado, que nos va a manifestar, por ejemplo, anatómicamente, que el de la de tercer grado va a quemar inclusive los nervios y por lo tanto no se va a sentir dolor, mientras que en la de primer grado sí se va a sentir gran dolor. Pero eso lo sabemos desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? O de repente cuando se ingiere algún veneno que vaya a alterar esta cadena respiratoria para la función del ciclo de Krebs, ¿no? en las células. Entonces puede haber un veneno que actúe a nivel de estos citocromos, ¿no? Que vaya a detener esta cadena respiratoria y entonces va a producir una hipoxia en un paciente. Entonces, como vemos, todas las enfermedades pueden tener causas de diferente manera, pero generalmente son causas, muchas causas, ¿no? Multifactorial puede ser las causas de una sola enfermedad. Entonces, puede ser, como están viendo ustedes en esta torta, que algunas veces las enfermedades son desconocidas, se cuentan la causa, pero también hay otras enfermedades que tienen múltiples causas, ¿no? La patogénesis es cómo esta causa va a alterar nuestro organismo a nivel celular, tisular, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente que es sedentario, un paciente que come mucha grasa, un paciente que no hace ejercicio y entonces tiene diabetes o tiene hipertensión. Esto va a hacer de que su vaso sanguíneo, que normalmente tiene propiedades vasodilatadoras y anticoagulantes, tenga una disfunción del endotelio y entonces hace que las grasas, principalmente el colesterol, se deposite en la íntima del endotelio y se vaya generando con un proceso inflamatorio, un proceso de migración de células y una activación del sistema de la coagulación, se produzca ateromas. Y estos ateromas van a producir con el tiempo una disminución del calibre del vaso sanguíneo, principalmente de aquellas arterias como por ejemplo de las coronarias, produciendo un infarto finalmente, ¿no? Entonces, la patogénesis sería desde cuando el paciente tiene todos estos factores que van a condicionar su enfermedad de arteriosclerosis hasta todo el proceso y se produce la enfermedad. Realmente estas alteraciones, esta patogénesis va a llevar a cambios morfológicos que pueden ser microscópicos o pueden ser macroscópicos y se pueden ver en diversas exámenes auxiliares, ¿no? Como por ejemplo una radiografía donde se ve un infiltrado alveolar en una neumonía, o como por ejemplo un paciente que tiene una hemorragia cerebral o que tiene un quiste cerebral, o en la anatomía patológica donde se descubre cuáles los cambios morfológicos microscópicos que van a producir este proceso, esta patogenia. Y finalmente, entonces tenemos los signos y síntomas que son lo que se exterioriza en el paciente y es lo que nosotros podemos captar en una historia clínica. Los síntomas que son todo lo que es subjetivo, ¿no? Por ejemplo, el dolor, la sensación de opresión, por ejemplo, la dificultad para respirar. Generalmente también los síntomas que son subjetivos son manifestaciones que pueden ser simuladas también, ¿no?
Y después están los signos, que los signos sí son objetivos, son medibles, como por ejemplo, si mi paciente me dice que tengo fiebre, yo le mido con el termómetro, y si tiene más de 38, yo puedo decir, sí, pues sí tiene fiebre, entonces yo estoy constatando objetivamente que sí tiene fiebre. O si me dice, por ejemplo, tengo la pierna edematizada, hinchada, entonces yo puedo también verle la pierna, ver que está de repente la piel lustrosa, que está roja, que está dolorosa, que tiene dificultad para caminar, entonces yo puedo decir, sí, pues esta pierna está inflamada, ¿no? Entonces los signos son todas estas manifestaciones que uno sí puede corroborar, ¿no? Ahora, en el sílabus que les he... no sé si les he publicado ya el sílabus, pero si no, en este momento lo voy a publicar. En el sílabus, lo importante es la sumilla que se encuentra en el sílabus. O sea, estos son los objetivos que ustedes tienen a la hora de culminar este semestre con esta asignatura. En la asignatura, entonces, ustedes van a tener la posibilidad de mejorar sus competencias genéricas, como por ejemplo el pensamiento crítico, creativo, ¿no? El comportamiento ético también, la investigación, tecnología, responsabilidad social. Todo eso que normalmente ustedes tienen como backup de su casa, ¿no? De su familia, eso también nosotros vamos a tratar de mejorar, ampliar durante este curso. Pero también tenemos competencias específicas del curso mismo, ¿no? Y en esta competencia específica, nosotros tenemos que lograr que ustedes expliquen la fisiopatología de signos y de síntomas. Que ustedes expliquen por qué un paciente puede tener fiebre, por qué el paciente puede tener dolor, como manifestaciones de una enfermedad. Entonces, y también vamos a tener como les dije al inicio, que ustedes logren integrar las ciencias básicas con la ciencia clínica, ¿no? Que ustedes logren integrar la anatomía, la bioquímica, la biología molecular, todo lo que llevan ustedes en las ciencias básicas para que la puedan también aplicar en la clínica, ¿no? Este curso es de naturaleza teórico-práctica porque les vamos a dar una vez a la semana una clase teórica y van a tener ustedes 2 horas de práctica de seminario y 2 horas de práctica de caso clínico. Entonces van a tener ustedes estas actividades, ¿ya? Van a tener la teoría en la semana, 1 hora de teoría, van a tener 2 horas de seminario y 2 horas de caso clínico. En el sílabus también se les ha publicado cuáles son los temas tanto del seminario como también los temas de la teoría. Ven ustedes también que ya está publicado cuándo va a ser el primer examen teórico, cuándo va a ser la revisión del examen teórico y cuándo va a ser el segundo examen, ¿cómo se llama? El segundo examen teórico y también el examen sustitutorio. Van a tener la posibilidad de dar solamente un examen sustitutorio y va a ser del examen que tenga una nota más baja. Solamente van a dar los que han desaprobado el curso, van a dar el examen sustitutorio. Y van a tener también un trabajo de investigación formativa, ¿no? Donde cada profesor que les toque les va a dar a ustedes las directivas de cómo van a trabajar esa investigación formativa. Vamos a en la práctica seminario y vamos a tener también caso clínico. En la práctica del seminario, miren ustedes que también van a tener asistencia del seminario, ahí sí les vamos a tomar la asistencia. Van a exponer, es decir, cada grupo se tiene que dividir más o menos en 7 subgrupos para poder exponer uno de los temas porque van a ser calificados. Todos tienen que exponer, ¿no? Van a tener pasitos o controles de lectura,
de acuerdo a cada uno de los profesores, cómo les va a tomar el pasito, ¿ya? Y van a tener también entrega de tareas. Entonces, estas notas finalmente van a tener un promedio. La asistencia tiene un 10% de peso, la exposición 40%, el pasito 40% y la entrega de la tarea tiene un 10%. Durante la exposición también tienen ustedes una rúbrica, es decir, no es porque expongan más bonito o porque, qué sé yo, porque expongan más claro, sino que nosotros tenemos una herramienta para poderlos evaluar. En esa herramienta vamos a evaluar lo cognitivo, es decir, que ustedes estén actualizados en el tema, que ustedes sepan su tema. Vamos a evaluar también los procedimientos, es decir, cómo arman sus láminas, cuáles son las formas de sus láminas, cuál es el contenido de sus láminas, si tienen conclusiones en su presentación y la bibliografía. Y principalmente si ustedes no hacen un copio-pega, ¿no? Si ustedes utilizan esquemas, diagramas, etcétera, para poder hacer sus exposiciones. No tienen que ser exposiciones muy extensas porque tienen que dejar que todos sus compañeros puedan intervenir en la exposición, ¿no? Más o menos un número adecuado de tiempo y de láminas, es más o menos unas 15 láminas aproximadamente y en 15 minutos. Y finalmente el cumplimiento, ¿no? Si decimos esta exposición debe llevarse a cabo, por ejemplo, el día de mañana, entonces debe llevarse a cabo el día de mañana, ¿ya? Muy bien. Y tenemos la evaluación también del caso clínico. El caso clínico también tiene como calificación la asistencia, ¿no? También va a haber un control de lectura como un pasito y vamos a tener también la participación. Este caso clínico también tiene particularidades de acuerdo al docente, ¿ya? El docente puede ser que ustedes de repente se repartan los casos clínicos y los expongan y los expliquen, o puede ser como en mi caso que lo desarrollamos entre todo el grupo. Tienen que venir preparados, leer el caso clínico, y lo que nos interesa no tanto es el diagnóstico final, sino cómo se puede explicar fisiológicamente los signos y síntomas que se están registrados ahí en ese caso clínico, ¿no? Entonces va a depender mucho de esta semana que ustedes tengan la práctica con su docente para que les explique cómo va a ser el caso clínico y cómo va a ser el seminario. En relación a la evaluación de la investigación formativa, esta investigación formativa solamente tiene un peso del 10%, ¿no? Van a tener ustedes dos partes de evaluación. La primera parte de evaluación, ustedes van a presentar un tema, ¿no? Por ejemplo, el tema puede ser no sé, arteriosclerosis, por ejemplo, ¿no? Y entonces en la arteriosclerosis, ustedes van a fijar un tema específico de la arteriosclerosis, por ejemplo, la disfunción del endotelio, nada más, ¿no? Entonces van a poner la importancia del tema, o sea, ¿por qué van a estudiar la arteriosclerosis? De repente porque produce muertes, porque produce mucha, morbilidad, mucha enfermedad, mucha deserción de trabajo, qué sé yo, ¿no? Lo que dice la literatura, que por qué es importante. Van a escoger un caso clínico que puede ser de la vida real o puede ser un caso clínico que ustedes escojan de internet y van a hacer un pequeño resumen de la fisiopatología del caso clínico, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la disfunción del endotelio que va a llevar finalmente a una... Van a escoger 20 artículos que hablen exclusivamente de disfunción del endotelio en la arteriosclerosis. Estos 20 artículos van a ponerlos en su respectivo resumen, ¿no? Entonces, esta va a consistir en la primera evaluación, que más o menos va a ser cuando ustedes den su primer examen teórico. Y el segundo avance, el último avance, cuando van a entregar ustedes su informe final de este trabajo de investigación, van a hacer un pequeño fluxograma de los artículos revisados. Puede ser que de repente ustedes hayan, no sé, buscado 100 artículos.
y de los 100, finalmente se quedan con 20. Entonces, ¿qué pasó con los otros 80 artículos? ¿Por qué no los cogieron? Porque de repente se trató de solamente un caso, porque de repente, no sé, hablaban de otro tema, o porque no hablaban de fisiopatología, no sé, ¿por qué los rechazaron, no? Y lo más importante de toda esta investigación formativa es la discusión, donde ustedes van a utilizar sus 20 artículos valideros, ¿no? Y van a desarrollar una explicación fisiopatológica, en este caso, por ejemplo, la disfunción del endotelio, en forma coherente, simple y utilizando todas sus referencias bibliográficas, ¿no? Y principalmente al final ustedes arman pues entonces un artículo científico donde van a tener todas las partes de un artículo científico para poder ser publicado. Esta investigación formativa se va a hacer en grupos, ¿no? Si, por ejemplo, todo el grupo son de 20 personas, entonces va a haber 2 investigaciones formativas. Cada grupo de 10 personas van a entregar una sola investigación formativa, ¿ya? Entonces, la evaluación va a consistir en una evaluación de las clases teóricas, es decir, una evaluación teórica, que van a ser los 2 exámenes teóricos que van a dar ustedes, que va a valer la mitad de toda su nota, y la evaluación de la parte práctica, ¿no? 20% los casos clínicos y 20% los seminarios y 10% la investigación formativa. Entonces hacemos el total de 100%. Entonces ustedes van a tener una primera promedio a la mitad del semestre, donde se va a calificar y promediar su teoría con el peso correspondiente, la práctica con el peso correspondiente y su investigación formativa con el peso correspondiente. Van a tener entonces un primer promedio a la mitad del semestre y un segundo promedio al final del semestre, y ambos se van a promediar para dar su nota final. No se olviden de que recién al final uno puede contar el decimal de 0.5 para poder tener un mayor puntaje, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para poder aprobar el curso? Haber presentado la investigación formativa, tener más del 70% de la asistencia y, como les dije, solamente se va a redondear al final. Esta es alguna bibliografía que tenemos actualmente. Acá no se está mencionando, por ejemplo, el libro del doctor Castillo, pero también es una referencia que utilizamos para el desarrollo de las clases, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta?